Familia, hoy quiero hablar contigo sobre tu nombre. Tú llevas un nombre que tus padres te dieron, aún tal vez eligieron tu nombre antes de que tú hubieras nacido. Recuerdo cuando mi hijo nació, yo quise, como tal vez la mayoría de los padres, queremos que lleve el nombre de su papá. Y a mi hijo le pusimos Darío, pero también honrando a mi papá que falleció hace muchos años. Yo quería que él también llevara el nombre de mi papá, y el segundo nombre de mi papá es Orlando. Entonces mi hijo se llama Darío Orlando. Cuando estábamos esperando a mi hija, ya tal vez uno un poquito más maduro en las cosas de Dios, en el camino de Jesús, queríamos que su nombre llevara un significado diferente, un significado especial. Tal vez honrando más a Dios que a uno mismo. Y bueno, platicando con mi esposa, hablábamos cómo le ponemos a la niña un nombre que significa lo que Dios ha hecho con nosotros, y que también podamos, cada vez que digamos el nombre de ella, nos puede recordar de eso. Y se nos vino el nombre de vida, porque Dios nos da vida. Dios nos ha dado una segunda oportunidad a la vida, y literalmente a esa niña Dios nos dio esa vida. Y así se llama nuestra hija, y tal vez tu nombre lleva un significado también. Y hoy en día hay personas que nombran a sus hijos e hijas tal vez porque les gusta un cierto actor o actriz o un cantante, y no hay nada mal con eso. Pero si tú y yo leemos la Biblia, tú sabes que hay más de 3,200 personajes a través de tu Biblia, y aproximadamente casi 1,800 nombres distintos. Y la mayoría de ellos llevan un significado muy especial. Unos medios raros. Cuidado como nombres a tu hijo o hija, no porque está en la Biblia es bueno, cuidado con eso. Pero hay muchos muy buenos, y uno de los nombres que quiero que veamos el día de hoy, que viene siendo uno de los discípulos de Jesús, es el nombre de Simón. Tú sabes que Simón es un nombre masculino hebreo que significa Dios me ha escuchado. Y tal vez cuando los papás de Simón le pusieron Simón es porque a lo mejor él representaba la bendición que Dios había traído a esta familia. Dios me ha escuchado. Otro significado de este nombre Simón es que el que sabe escuchar a Dios. Y este fue Simón. Tú y yo lo conocemos también como Simón Pedro. Más adelante, después de él estar un tiempo con el Señor Jesús, Jesús le cambia su nombre de Simón y le pone Pedro, que quiere decir roca. Y creo que muchas veces Dios entra en nuestra vida igual, y el nombre que el mundo te ha dado, el apodo que el mundo te ha dado, y Dios viene y dice: no, ese no eres tú, porque tú ya no eres víctima, tú ahora serás victor. Tú ya no eres un perdedor, ahora tú eres un ganador. Ahora tú eres un vencedor. Y te debes de guiar más por el nombre que Dios te da que el nombre o el apodo que otros te hayan puesto. Amén. Y Simón Pedro, vamos a estar hablando un poco de él el día de hoy. No vamos a sacar todo de él, porque si lo hiciéramos aquí estuviéramos varios meses, pero podemos decir y podemos ver a través de la vida de Simón Pedro que él era como tú y como yo. Él era cristiano, sí, pero a veces carnal y a veces espiritual. No levantes tu mano, pero muchos de nosotros tal vez en momentos nos agarra. Yo soy de León, me agarra lo de León, y tal vez cometemos errores o pecamos contra Dios. Eso es lo carnal, y a veces nos portamos muy espirituales. Y Simón Pedro era muy similar. Él a veces se dio a los hábitos de la carne, y otras veces él actuó en el espíritu. Tú sabes que Simón Pedro es el segundo nombre más mencionado en el Nuevo Testamento, segundo solamente al Señor Jesús. Ningún discípulo es reprendido por el Señor con tanta frecuencia como ¿quién? Como Simón Pedro. Y nadie jamás reprende al Señor excepto Simón Pedro. No se te ocurra reprender al Señor, Él conoce un poco más que tú. Nadie confiesa a Cristo con más valentía, con más denuedo que Simón Pedro. Y ningún discípulo jamás negó verbalmente a Cristo tan públicamente como lo hizo él. En una noche negó al Señor Jesús 3 veces. Pero sabes, él aún amaba con pasión al Señor. Y aún en momentos esa pasión creo que le ganaba, porque hubo una ocasión cuando mismo Jesús le llama a Satanás, y tú sabes que estás teniendo un mal día y que ese día va a ser muy largo cuando Dios te llama a ti mismo Satanás. Y fue lo que le pasó a él, a Simón Pedro, carnal pero también espiritual. Y creo que si tú y yo pasamos unos momentos
analizando un poco la vida de Simón Pedro, vamos a ver y vamos a ser recordados sobre algo, el método que usa Jesucristo con nosotros, porque acuérdate que estamos en una serie que estamos llamando Discípulos en Proceso. Y creo que si tú y yo en esta tarde podemos pausar para ver 3 diferentes eventos que pasaron en la vida de Simón Pedro, vamos a reconocer tal vez a nosotros mismos dentro de la historia de Simón Pedro, pero también vamos a ver este proceso de discipulado que Jesús no solo tenía para él, pero también tiene para ti el día de hoy. ¿Estás listo? Y el primero es cuando Jesús llama a Simón Pedro, es una lección de confianza. Y dice la palabra esto, que un día estaba Jesús a las orillas del lago y gente se estaba acercando a él para escuchar que Jesús compartiera de esta palabra. Tanto se estaba juntando la gente que me imagino que Jesús estaba a la orilla del agua y ya no podía caminar hacia atrás. Entonces él ve a la orilla de la playa 2 barcas. Se sube en una de ellas, siendo de Simón Pedro, y le dice a Simón Pedro, ¿por qué no despejamos un poquito? Y usarlo como tipo anfiteatro. Así puedo de aquí yo poder enseñar a la gente. Y la palabra nos dice esto. En Lucas 5, 3 del 11, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Ahora, cuando aquí dice se sentó, es porque en el templo en aquel entonces había lo que le llaman la banca o la silla de Moisés. Y el predicador de ese día, el que estaba compartiendo la palabra, se sentaba en esa banca. Entonces era algo que ellos hubieran estado impuestos a ver. Y lo lindo de esto es que Jesús va a la gente y entra al mundo de la gente. Porque hay gente que tal vez no va a darle el tiempo a Dios, no va a ir al templo. Y lo lindo es que Dios no está encerrado en un templo. Dios puede estar en tu corazón si tú así lo eliges. Y Él decide ir a la gente que usualmente no irían a la casa de Él. Y se sienta ahí y les está enseñando. Versículo 4 dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Versículo 5, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Ahora aquí es muy posible que Simón Pedro está pensando, Jesús, tú eres un maestro. He escuchado de ti, aún te conozco. Porque se cree que la noche anterior o mínimo días antes, Jesús estuvo en la casa de Simón Pedro. Jesús reconoció que la suegra de él estaba enferma y la sanó. Se conocía, Simón sabía quién era Jesús. Y Simón sabía que él era maestro, pero maestro de la palabra de Dios y no en la pesca. O así creía Simón. Porque le dice, nosotros hemos estado trabajando toda la noche. Es decir, tú conoces de aquello, pero de esto, la pesca es en la noche. Y tal vez Simón Pedro sí conoce mucho, porque nosotros fuimos a la pesca el viernes y no pescamos nada, más una soleada y una quemada. ¿Por qué? Porque fuimos a mediodía. Hubiera leído esto el viernes y hubiéramos estado mejor. Pero bueno, ellos estuvieron trabajando toda la noche, no pescaron absolutamente nada, están cansados, tienen sueño, tienen tal vez hambre, a lo mejor huelen mal. Pero dice él, pero como tú lo mandes, echaré las redes. Y a lo mejor en este momento, hablando de la confianza de Pedro a Jesús, a lo mejor en ese instante él dijo, bueno, yo vi lo que hiciste con mi suegra anoche, la sanaste, era algo imposible. Es muy posible que tú a lo mejor tienes algo que yo no tengo, que tú sabes algo que yo no sé. Y aquí voy a depender, voy a depositar mi confianza en ti. Y así lo hizo. Versículo 6, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tantas las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Y Jesús aquí entra al mundo de Simón. Y a lo mejor Simón, cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Despega un poco, ¿sabes qué? Avienta la red. A lo mejor en su mente, no verbalmente, pero a lo mejor estaba cuestionando lo que Dios quería que él hiciera. Yo sé que no pasa con nadie aquí, pero he escuchado que en otras iglesias, cuando Dios les habla, muchas veces cuestionamos a Dios.
temprano yo estaba platicando con un varón que dice que él sintió fuerte que el Espíritu le estaba guiando a hacer algo. Y me dice, y bloqueé la voz porque no me convencía. Y dice que una vez más escuchó que el Espíritu lo estaba guiando a tomar cierta decisión. Y dice, y por más que bloqueaba la voz no se me iba. Y así creo que pasa con nosotros, y a lo mejor así estaba pasando con Simón. A lo mejor él pensando en su arrogancia, en su orgullo. Yo conozco de pesca. Yo tengo varios barcos. Yo tengo gente que me trabaja, y no es por coincidencia, es porque sé cómo es este trabajo. Yo he trabajado este lago tanto. Sé cuándo se deben echar las redes. Y aquí tú no sabes nada, pero vi lo que hiciste con mi suegra anoche y voy a confiar en ti. Lo voy a hacer. Y recoge una pesca tan grande que dice que aún las dos barcas se empezaron a hundir. O sea que había tantos peces dentro de ellas, se empezaron a hundir. Y una lección aquí que podemos tú y yo aprender es que cuando dejamos a un lado nuestro orgullo, dejamos que Dios hable y nos enseñe. Pero muchas veces nuestro orgullo no nos deja. Pero dice la palabra que al ver esto, versículo 8, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor. Ahora, ¿te acuerdas que en el versículo 5 le llamó maestro? Tal vez de una manera sarcástica. Y ahora viendo lo que Jesús está haciendo, y no hay ninguna otra explicación más que esto es un milagro. Yo conozco este lago, yo conozco este oficio, yo conozco cómo se debe de pescar, y lo que aquí está pasando, esto no es nada más que un milagro. Porque tantos pescados no hemos pescado en toda nuestra vida, en toda nuestra historia. Y dice esto, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Y este es el gran evangelio. Una, reconocer que Jesús es Señor. Y dos, reconocer que sin Él yo no puedo, sino que yo soy un pecador. Y si tú quieres saber de qué se trata la Biblia, de eso es de lo que se trata en estos versículos aquí. Reconocer que Él es Señor y yo soy un pecador. Y cuando el tono de Simón cambia, es porque él reconoce que Jesús no solamente es un buen maestro, sino que Jesús es quien dijo ser, y Jesús es el Señor. Y reconoce Pedro que yo solamente soy un pecador. Y dice el versículo 10, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le dijo a Simón, así que llevaron las barcas, plural, a la tierra, y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo. Cuando tú depositas tu confianza, no solamente parte, pero toda tu confianza en el Señor Jesús, y tú tienes ese encuentro con Él, Él cambia tu vida y jamás serás la misma persona. Serás una persona diferente. Vas a empezar a ser un discípulo en proceso. Y en este momento, Pedro no fue cegado por el dinero que tal vez representaba todo el pescado. No pensó de que, wow, ahora ya sé que esta área es una área buena. ¿Por qué no sigo pescando aquí un buen rato, sacarle bastante provecho y después voy a la iglesia? No, él en ese momento reconoció que Dios es más importante que mi negocio. Dios es más importante que la plata. Y yo lo voy a seguir a todo costo, porque Él es la fuente de toda bendición. ¿Cuántos dicen amén? El segundo evento en la vida de Simón Pedro que vemos es que él caminó sobre el agua, y esta es una lección de fe. Jesús nos dice que dice la palabra que él estuvo ministrando al otro lado del lago. Estando ministrando allá, después le dice a sus discípulos, ¿por qué ustedes no siguen adelante y yo después los alcanzo? Dice la palabra que se suben los discípulos en aquella barca y están yendo de un lado del lago al otro lado del lago. Aproximadamente a las horas de la madrugada se levanta una tormenta, las olas están golpeando la barca, ellos están asustados, Jesús no los ha alcanzado, ellos piensan que tal vez en otra barca, y de pronto mira lo que pasa. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. No iba en ninguna barca, él iba caminando. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le respondió enseguida. Yo creo que aquí a lo mejor usó una voz de norteño y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo,
Y el de Baladeces empezó a aplaudir. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. De todos, él fue el único. ¿Atrevido? Sí, pero valiente lo suficiente. Reconoció que estamos rodeados por una tormenta, pero miren quién es ese. Él es Jesús. Y en ese momento a él se le olvida la tormenta de la vida que está pasando, porque su enfoque ya no estaba en la tormenta, sino que su enfoque estaba en Jesús. Y alguien aquí tiene que escuchar eso, porque tu enfoque ha estado en las tormentas, en las aguas, en las olas que están azotando tu barca, tu vida, tu casa, tu familia, en vez de nuestro enfoque estar en el Señor Jesús. Y él se atreve en ese momento y le dice esto: Señor, si eres tú, respondió Simón Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Versículo 29, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Te fijaste lo que pasó aquí? Él tuvo que tomar un paso de fe, sacó su pie de la barca. Ahora, te repito, un pescador, él sabe la profundidad de ese lago. Él sabía que no estaba en la orillita. Él estaba dispuesto a seguirlo, porque su enfoque en ese momento no estaba en la tormenta, su enfoque estaba en el Señor Jesús. Y si él en ese momento decidió, si es el Señor Jesús que me está llamando, si es el que me está hablando que lo siga, yo lo voy a seguir. Lo seguí cuando después que pescamos todos esos pescados y deposité mi confianza en él, ahora voy a demostrar mi fe y lo voy a seguir. Y no es porque todo a mi alrededor esté perfectamente bien, pero conozco quién es perfecto y él me está hablando. Y si él me está hablando como buen papá, él me va a proteger, él me va a guiar, él me va a sostener. Y dice que caminó. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Aquí, ejercitando su fe con la ayuda de Dios, pudo caminar sobre el agua. Y él supera la situación, porque su enfoque no estaba en la situación, sino que su enfoque estaba en el Señor Jesús. Y algunos de ustedes que conocen la historia están pensando en este momento, bueno, ¿por qué no lees el otro versículo donde dice que él se hundió? Porque no es parte de la enseñanza. El enfoque aquí es la fe de él. Y fue tan atrevido a pisar. Ahora, si quieres que platiquemos un poquito del otro, platiquemos del otro. ¿Por qué se hundió? ¿Te acuerdas que te dije que cuando él se enfocó en Jesús y no en sus circunstancias, él pudo poner su fe en práctica? Por el momento que él empieza a ver a su alrededor y se empieza a guiar por lo que dicen los vecinos, lo que dicen los familiares, lo que dicen los colegas del trabajo, lo que dicen las noticias, lo que dice el partido político, lo que dice la administración actual. Cuando él se empieza a enfocar, se empieza a abrumar y le empieza a entrar miedo. ¿Por qué? Porque su enfoque ya no estaba en el Señor Jesús, su enfoque estaba en todo lo demás. Y a lo mejor esa persona eres tú. Se te olvidó tu primer amor, que es Dios, y te estás guiando por el nombre que otras personas te están dando. Víctima ya no eres, sino que tú eres un vencedor y eres un victorioso en Cristo Jesús. Más adelante, Mateo relata esto en capítulo 16. Jesús les pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Fíjate, aquí Jesús le llama por su primer nombre y le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Y de ahí le cambió el nombre. Cuando Jesús se da cuenta que en su corazón Simón había recibido y aceptado quién realmente era Jesús, le cambió su nombre. ¿Por qué? Porque Simón ya es la persona que antes eres. Ahora tú eres roca. ¿Por qué? Porque tú has puesto a Jesús como tu roca. Allí es donde está ahora tu fe, y de ahora se va a agarrar tu vida. Porque cuando él actuaba en la carne, Jesús le llamaba a Simón la vieja persona que era. Pero que cuando él actúa por fe,
Ahora vemos que Jesús le está llamando Pedro, le cambia el nombre. Es decir, como dice 2 de Corintios 5:17, que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas se quedaron atrás, aquí todas son hechas nuevas. Y cuando Dios te da un nombre nuevo es porque Dios está viendo el potencial que tienes por dentro. Y cuando gente te dice sobre la persona que antes era, es porque ellos siguen viviendo en el pasado. Pero tú y yo ya no vamos a vivir por el pasado, sino que por el presente y el futuro que Dios tiene para nosotros. El tercer evento que quiero que veamos, la negación de Jesús por Pedro, es una lección de humildad. Jesús aquí está celebrando con sus 12 discípulos la Santa Cena. Y en esa Santa Cena Él les dice, se aproxima la hora cuando voy a ser traicionado. Se levanta Judas para ir a traicionarlo. Jesús se lleva a sus 11 discípulos al huerto de Getsemaní, donde va a orar. Y de los 11 toma Él a Juan, a Jacobo y a Simón Pedro a un lugar un poquito más cerca a Él para que oren por Él. Y Jesús ahí está orando en lo que sería el momento más difícil de su vida. Ahora, cuando Jesús durante la cena les dice, en pocos momentos voy a morir, voy a sufrir, Simón Pedro, como el atrevido que era, le gana la emoción y la pasión y dice, eso no te va a pasar a ti. Y es más, yo por ti hasta la muerte. Y los otros así como buenos porristas, sí, nosotros también. Pero cuando llega el momento que están en el huerto de Getsemaní y vienen a aprender y llevarse a Jesús, la palabra dice que corrieron todos, excepto Simón Pedro. Pero no estaba a la par de Jesús, sino de lejecitos, donde podía estar viendo de lejos qué es lo que estaba pasando. Y Jesús le había dicho a él, en su momento de valentía, cuando dijo, yo hasta la muerte, le dijo, sabes, el gallo no va a cantar 2 veces cuando tú me vas a traicionar 3, me vas a negar 3. Dijo, no, ¿cómo? Y eso pasó. Y la palabra dice que mientras Jesús es llevado a juicio a medianoche, ahí se junta otra gente. Esa zona es fría en las noches. Se hizo una fogata y ahí se encuentra Simón Pedro alrededor de esa fogata. A la distancia está viendo lo que le está pasando a Jesús, llevándolo a juicio y testigos falsos y todo eso. Y dice que una niña reconoce quién es, o mínimo reconoce que él andaba con Jesús, y le dice, tú eres uno de ellos. Y no, él se niega. Y se negó una segunda vez y una tercera vez. Y al negar al Señor Jesús la tercera vez, Lucas nos dice esto: en el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor Jesús se volvió y miró directamente a Pedro. ¿Qué ha de haber sentido en ese momento el Señor Jesús? Uno que dice, no, yo por ti. Y tal vez en ese momento ese fue el problema de Pedro. El decir, yo puedo, yo puedo, yo te seguiré hasta la muerte, yo puedo. Y en ese momento, en un tiempo tan difícil para nuestro Señor Jesús, lo niega. Y el Señor Jesús lo ve a sus ojos. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente. Yo creo que aquí la negación de Jesús por Pedro es una lección de humildad, porque aquí Pedro pensó que en esta vida yo puedo, Jesús. Y hay gente que dice, un poquito de Dios, hago lo que voy a hacer, pero un poquito de Dios. Voy a la iglesia de vez en nunca, a lo mejor leo la palabra de vez en cuando, o mejor veo la película porque es más fácil de pasar un tiempo leyendo la palabra. Y no se empapan de lo que Dios quiere para ti, porque pensamos que un poquito de Dios, como las personas que dicen, ay, vamos a orar a Diosito. Déjame te digo, no es Diosito, es Diosote, ¿eh? Y a lo mejor esta persona fue Pedro, pensando que yo puedo en mis propias fuerzas.
y se dio cuenta en ese momento que él no podía. Y lloró amargamente. Dice la palabra que después que Jesús es crucificado, parece que los discípulos pierden toda esperanza y regresan a lo que muchos de ellos conocían, que era la pesca. Y se van a la pesca, aquel lago donde Jesús los había encontrado 3 años antes. Y están pescando y terminan de pescar esa noche y no pescaron absolutamente nada. Y de pronto se están acercando a la orilla de la playa y ven una figura, no saben quién es, simplemente ven una figura de un varón, y ese varón les habla y les dice: muchachos, ¿cuántos pescaron? ¿Pescaron algo? Y ellos responden: no. Y le dice la voz de aquel varón: ¿por qué no avientan las redes al otro lado de la barca? Esas barcas no son muy grandes, o sea, de este lado es igual que este lado, pero avientan la red y al instante el peso de esos peces empieza a jalar aquella barca. Y en ese momento Juan dice: creo que es el Señor Jesús. Y al instante Pedro sabe que es el Señor Jesús, porque eso le había pasado a él 3 años antes. Y dice la palabra que él, o sea, una vez más le gana la emoción y la pasión y se echa un clavado de la barca, y eran aproximadamente 100 metros, y a él le valió, porque él por fin iba a estar una vez más con Jesús, y él nada hacia allá, y mientras que él está nadando, los otros están sacando 153 peces que habían pescado, y llegan a la orilla de la playa y está el Señor Jesús, y ya les había puesto ahí una fogata, y sobre las piedras dice la palabra que él les estaba haciendo un pescado y un panecito. Imagínate en la mañana un pescado y un panecito con el Señor Jesús. Wow. No dice que había café, pero a lo mejor, quién sabe. Pero bueno, se acercan los discípulos y están desayunando con el Señor Jesús. Están viendo al Maestro, están viendo al Señor. Y durante ese desayuno le pregunta el Señor Jesús a Simón Pedro: Simón, ¿me amas? Sí te amo, Señor. Pasa un poquito de tiempo y le preguntan la segunda vez: Simón Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor Jesús. Y le pregunto una tercera vez: ¿me amas? Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Tal vez estaba restaurando y sanando aquellas heridas cuando él lloró amargamente por las 3 veces que lo había negado. Y creo que en su manera Jesús le estaba diciendo: te perdono, te perdono, te perdono. Y llega finalmente Simón Pedro a reconocer que yo no puedo, sino que yo solo puedo si tú vas conmigo. Y nos dice la palabra que de ahí en adelante cambia radicalmente la vida de Simón Pedro. Esta es una persona ordinaria, pero con la ayuda de Dios alcanzó a hacer cosas extraordinarias. Ya no más negando al Señor Jesús, sino que con ese mismo denuedo y pasión, ahora compartiendo con otros del amor del Señor Jesús. Y Hechos capítulo 2 dice que en la primera prédica que dio Simón Pedro, 3,000 almas se entregaron al Señor Jesús. Y más allá nos dice que 5,000 almas y otras que tal vez no se han registrado en la palabra de Dios. Y déjame te digo esto, familia: simplemente cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesús, Cristo viene para hacerte diferente. Otra cosa que debes de entender del Evangelio es que sí, el Evangelio te consuela cuando estás quebrantado, pero también te quebranta cuando estás orgulloso. Es decir, cuando más lo necesitamos, Él viene, Él te abriga con su amor, su perdón, su misericordia y su gracia. Y Él te sana, Él te consuela. Pero también aquella persona orgullosa y soberbia, muchas veces Él tiene que llegar a un momento donde tú te llegas a humillar, para que en ese momento por fin pueda Él tener y captar tu atención y poder hacer grandes cosas contigo, como lo hizo con Simón Pedro. ¿Lo recibes, iglesia? Sé que sí. Ponte de pie conmigo, por favor. Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los próximos en www.palmvalleychurch.com.